Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a ver este tema de derivación numérica, que es un tema cortito, rápido. Y después vamos a ver si es que hay alguna duda sobre los temas que vamos a dar el examen parcial. Ok, entonces vamos a intentar comenzar. Si es que me dejan sus compañeros. Ok, entonces la derivación numérica la vamos a encarar desarrollando fórmulas simples a través de la derivación de polinomios interpolantes. Se pueden encarar de otras formas también la obtención de fórmulas sencillas. Entonces el objetivo va a ser justamente determinar fórmulas sencillas para la derivación numérica. Entonces vamos a generar una función que en realidad va a ser un polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange, utilizando tres puntos, x0, x1, x2, con igual espaciamiento, ¿no? Delta x igual a h. Entonces, con esos tres puntos generamos nuestro polinomio interpolante, ¿no es cierto? Determinamos las funciones de forma de Lagrange, L0, L1 y L2. Estas tres funciones de forma están en función de los valores de x. Entonces, hacemos esta relación, ¿no es cierto? x1 menos x0 igual a h, x2 menos x1 también es igual a h, y x2 menos x0 igual a 2h. Entonces, todo está en función de estas separaciones, ¿no es cierto? Que valen h. Entonces, en estas funciones de forma, si nosotros hacemos x0, perdón, menos x1, esto será entonces menos h, y x0 menos x2, menos 2h. ¿No? Como esto está multiplicado en el denominador, nos va a dar entonces 2h cuadrado en el denominador, ¿no? Acá va a ser h, y aquí va a ser menos h. Entonces, lo mismo, esto nos va a dar menos h cuadrado. Esto de acá va a ser 2h, ¿no es cierto? Y esto va a ser h. Entonces, multiplicado nos va a dar 2h cuadrado. Que es lo que hemos colocado acá, ¿no es cierto?, en estas expresiones. ¿Sí? Entonces, el denominador de estas funciones de forma están en función de la separación de los puntos h. Ok. Ahora, tenemos que derivar, ¿no es cierto?, cada una de estas funciones de forma. Entonces, acá tenemos la derivada de L sub 0, la derivada de L sub 1 y la derivada de L2. Que si lo colocamos ahora dentro de la ecuación derivada del polinomio, obtenemos esa expresión. Ok. Ahora que ya tenemos la expresión genérica para la primer derivada de nuestra función f de x, entonces podemos ahora calcular las derivadas en cada uno de los tres puntos que son conocidos, ¿no es cierto? Tenemos entonces en x0, ¿no? Si reemplazamos x igual a x0, entonces vamos a obtener lo que se conoce la derivada izquierda. Si es que suponemos que el punto central está dado en el valor de x igual a x1. Entonces x0 sería el punto de la izquierda y el x2 sería el punto de la derecha.
y el x1 sería el punto central. Entonces de ahí viene el nombre de fórmula de derivación por izquierda, ¿no? La expresión que se obtiene después de hacer las simplificaciones necesarias. Si ahora reemplazamos en x1, ¿no?, vamos a obtener entonces la fórmula central, ¿sí?, que es la que vamos a utilizar en este curso, por ser la más simple y además la que tiene mejor aproximación. Ok. Si ahora reemplazamos en x igual a x2, obtenemos la fórmula de derivación de la primera derivada por derecha, ¿sí? Ok, entonces, como les decía, de esas tres fórmulas que hemos obtenido para la primera derivada, vamos a utilizar la derivada numérica central, que es la que tiene la mejor aproximación, como vamos a ver después. Ok, entonces aquí estamos ratificando ese hecho, ¿no?, de que la primera derivada entonces la vamos a trabajar con la fórmula central, en x igual a x1. Ahora, si derivamos una vez más esta expresión de la primera derivada de f de x, nos la derivamos una vez más, como habíamos utilizado un polinomio de segundo grado, obviamente la segunda derivada nos va a dar un valor constante, ¿sí? Y por lo tanto, la segunda derivada en cualquiera de los tres puntos nos va a dar la misma expresión, ¿no es cierto?, que sería esta de acá. Pero en el caso de la segunda derivada, solamente tiene buena aproximación para los valores centrales, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente vamos a utilizar la fórmula de la segunda derivada para obtener la derivada central, en el valor central. Ok, entonces resumiendo, vamos a tener que la primera derivada, la fórmula central, y la segunda derivada también la fórmula central. Ahora, esto lo pudiéramos colocar, ¿no?, si lo ponemos en este formato, si el punto central lo llamamos J, el de la izquierda J menos 1 y el de la derecha J más 1, separados obviamente por la distancia H, ¿no? Entonces lo que tenemos que calcular ahora va a ser F en J menos 1, F en J y F en J más 1, ¿no? En esta nomenclatura, esta expresión de la primera derivada, entonces la pudiéramos escribir de la siguiente forma. Entonces la derivada de la función en J va a ser igual a 1 sobre 2h por el negativo de f en j menos 1 más el valor de f en j más 1. ¿Sí? Entonces, en esa nomenclatura tendríamos la primera derivada. Y la segunda derivada, con esta misma nomenclatura en el punto central, sería entonces 1 sobre h cuadrado por el punto de la izquierda, menos 2 veces el punto central, más el valor de la derecha. Y así tendríamos esta fórmula en una nomenclatura que se denomina molecular, ¿no? Entonces, esta misma expresión la pudiéramos representar en ese formato. Es solamente nomenclatura, así que da lo mismo si lo utilizamos en cualquier formato. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para aplicar esas dos fórmulas a un problema concreto. Queremos calcular la primera y la segunda derivadas numéricas para la función seno de x, ¿sí?, en x igual a 0,6. X está en radianes, por lo tanto, 0,6 radianes, ¿no es cierto? Entonces queremos calcular el valor de seno de 0,6 con un paso, ¿no?, que es el valor de h, de 0,1. Ok,
como h está dividiendo en ambas expresiones, ¿no es cierto? Tanto en la primera derivada como en la segunda derivada, si h es un valor muy pequeñito, entonces, al estar dividiendo, el resultado de esa división va a ser un número muy grande, ¿cierto? Entonces, especialmente cuando en la segunda derivada, donde h está elevado al cuadrado. Entonces, ahí es mucho más crítico el valor de h. H es un dato que nosotros lo damos, ¿no es cierto? Que es la separación de los puntos, ¿no? Entonces, en este caso 0,1, 1 dividido entre 0,1 es 10, ¿no es cierto? Pero 0,1 al cuadrado ya va a ser entonces 100, ¿no es cierto? 1 sobre 0,1 al cuadrado ya va a ser 100. Entonces, a medida que el valor de h disminuye, el error de redondeo que se genera va a ser mayor. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de cifras significativas. En este caso, que estamos utilizando un valor no tan pequeño para h, ¿no es cierto? 0,1. Entonces vamos a trabajar con 4 cifras significativas. Entonces, para calcular la primera derivada y la segunda derivada, necesitamos 3 valores, ¿no es cierto? El valor central, que sería el valor al cual vamos a calcular la derivada, y menos h, menos 0,1, tenemos el punto de la izquierda, y más 0,1, tenemos el punto de la derecha, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esos 3 valores de x. Con esos valores de x lo introducimos en nuestra función, ¿no? Entonces calculamos seno de 0,5, seno de 0,6 y seno de 0,7. Ok, con esos 3 valores ahora los introducimos en las fórmulas de derivación numérica. Entonces tenemos nuestra primera derivada central, el valor de h, que es 0,1, el valor de la función a la izquierda, ¿no? Que es el negativo de ese valor, y el valor de la función en la derecha. Haciendo operaciones, obtenemos la primera derivada de seno de x nos da 0,8240, la derivada numérica. Si nosotros hacemos la derivación exacta, es decir, haciendo uso del conocimiento que tenemos de derivación, la derivada del seno es coseno, ¿no? Entonces, coseno de 0,6 nos va a dar 0,8253. Si nosotros, este sería nuestro valor exacto, ¿no? Entonces calculamos el error verdadero y nos da un error de 0,16% para la primera derivada, que es bien pequeño, ¿sí? Ok, hacemos lo mismo ahora para la segunda derivada. Ahora 0,1 está elevado al cuadrado. En el denominador tenemos el valor de la función a la izquierda, menos 2 veces el valor de la función en el punto central, y más el valor de la función en la derecha. Haciendo operaciones, tenemos el resultado menos 0,5600, que sería entonces la segunda derivada numérica de seno de x en 0,6. Si nosotros calculamos el valor exacto, que sería derivar 2 veces la función seno, ¿no es cierto? La primera derivada dijimos que nos daba coseno. La segunda derivada nos va a dar menos seno. Menos seno de 0,6 va a ser menos 0,5646. Comparado con el valor aproximado, nos va a dar entonces un error de 0,81%. Que ambos errores son menores al 1%, ¿no es cierto? Entonces son valores bastante aceptables. Ok, eso sería en cuanto a lo que tenemos de derivación numérica, ¿no? La primera y segunda derivada. Si quisiéramos obtener expresiones sencillas para la tercera, cuarta derivada de la función, pudiéramos obviamente utilizar polinomios de más alto grado. O utilizar estas dos expresiones que ya hemos obtenido para generar
las fórmulas de mayor grado, ¿no? De derivación numérica de grado superior. Muy bien. Entonces, este tema ya no entra en el examen, ¿cierto? Esto ya va a entrar en el final, tanto el tema de derivación numérica como integración numérica. Entonces, si hay alguna duda sobre este tema, me avisan para que lo aclaremos. Si no, pasamos ya a las dudas del examen. Ok, espero que me estén escuchando. Vamos a detener la grabación.